La delincuencia no distingue sexo, raza, estatus económico ni lazos familiares. Cuando un criminal arrebata una vida, no le importa qué tan especial sea la persona para sus seres queridos, ni el sufrimiento que esta desaparición física pueda dejar. Las madres con la pérdida de un hijo pueden llegar a experimentar el vacío más grande de su vida. Pero los padres también viven ese dolor de la misma manera. ¿Qué puede llegar a sentir un padre cuando asesinan a su hijo que estaba a punto de convertirse en profesional? ¿Qué ocurre con un abuelo que pierde a su nieta en el extranjero? ¿O qué pasa cuando un hijo muere en un accidente de tránsito? Esta noche conoceremos casos donde padres, abuelos y familiares cercanos relatan cómo han experimentado uno de los dolores más difíciles de su vida: la muerte y la ausencia de sus hijos. Antes de comenzar con el programa de hoy, les recordamos que nos encontramos conmemorando los 35 años de nuestro canal Televen. Así que los invitamos a interactuar con nosotros utilizando la etiqueta Los 35 de Televen. También pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que tengan acceso al mejor contenido que nuestra casa Televen ha preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El 11 de mayo de este año 2023 ocurrió un homicidio que conmocionó a gran parte del país. La muerte del joven Nicolás Daniel Fermín Rojas, de 23 años. Nicolás Fermín fue asesinado mientras trabajaba como taxista en una aplicación de traslados. Esto para poder pagar sus horas de vuelo comercial y lograr titularse como piloto aeronáutico. Era un muchacho sano. Te voy a ser muy sincero en la entrevista. En algún momento pensé que las personas que están llevando el caso me podían decir algo malo, y como padre tenía miedo. Pues es normal, pues. Yo tuve un proceso migratorio que se tardó más de lo debido debido a la pandemia, y bueno, obviamente tuve que estar ausentado del país. Sí, pero todo bien, pues, o sea, lo lamentable fue que él estuvo en un momento muy malo, o sea, un momento que a lo mejor no los vio, no los pudo percatar, no vio que, por la misma inexperiencia, pues. Pero él lo que estaba tratando era de como cualquier joven venezolano, tratar de seguir adelante, de luchar, pues. Yo con mi hermano siempre hablaba, nos comunicábamos por WhatsApp, y él me contaba, él empezó a querer siendo ingeniero y después se dio cuenta como la mayoría de la gente en verdad cuál era su pasión, y me dijo que estaba estudiando para ser piloto, y siempre hablábamos de que en algún día él me iba a venir a ver aquí. El joven estaba comprometido con sus estudios. Su propósito era pagar las horas de vuelo pendientes para poder graduarse, pero esto en ningún momento se lo comunicó a su padre. Yo no sabía que él estaba realizando este tipo de trabajo. Obviamente él quería, como todo muchacho joven, quería reunir su dinero lo más pronto posible, porque para nadie es un secreto que las horas de vuelo son excesivamente caras en este país, tanto el combustible como las horas. Ya él había pasado la primera fase de piloto, toda la teórica la había sacado y fue el mejor estudiante de su promoción. Eso te lo pueden corroborar todos sus compañeros de estudio. El señor José Fermín nos relató que su hijo ya tenía un proceso migratorio adelantado. El joven tenía planeado irse a vivir con él para continuar sus estudios en el exterior. Él ya tenía un proceso migratorio para irse a los Estados Unidos legalmente. Se tardó un poco, se complicó, pero ya estaba hecho. O sea, era cuestión de meses. Te puedes meter en una página y chequearlo. O sea, era cuestión de meses que él salía del país. Y yo siempre le pedía que se cuidara. Pues obviamente un muchacho joven, uno de esa edad, piensa que tiene el mundo por delante y que sabe mucho. Pues, y bueno, hay veces que el destino nos juega una mala jugada. En este caso fue así. Pero sí, tenía un futuro por delante ya bastante programado. Él iba a llegar a los Estados Unidos y ya iba a empezar su proceso legal, y aparte de su proceso legal podía tener un abanico de opciones
para terminar sus estudios. Que eso, bueno, uno como padre siempre quiere lo mejor, ¿no? Y esos eran los planes que había. Esos eran los planes que había. Era una persona tan noble, siempre preocupado por otras personas, queriendo a sus hermanos, que aunque teníamos vidas muy diferentes. El padre de Nicolás aún no tiene totalmente claro lo que sucedió ese día. No sabe realmente el estatus que tenía el vehículo que manejaba su hijo esa noche. Por eso hay muchas interrogantes a las que no ha encontrado explicación alguna. Yo empecé a indagar porque te voy a ser muy sincero y muy honesto en lo que te voy a decir. Hasta en el entierro me sentí utilizado porque habían cosas que yo no sabía. O sea, algo dentro de mí quería saber qué estaba pasando. O sea, cómo es el modo operandi, cómo funciona. Cuando me di cuenta que no era nada más mi hijo, sino que hay otros compañeros que hacen lo mismo y hay otros, y como ellos todos vienen del Agustín Codazzi, hay otros colegios que deben de hacer lo mismo, o hay otros compañeros, porque, fíjate, hay una interrogante que te puedo decir muy sencillo. ¿Por qué no buscan un muchacho que viva, por ejemplo, sin querer decir algo malo, pues que viva de repente en Petare? Pues tiene más malicia, tiene más calle, ¿sabes? Tiene más roce social, no lo vas a poder engañar tan fácil. No sé si lo engañaron o no, no quiero declarar algo que no sé, pero es que no lo sé, no sé la verdad de lo que pasó. Resulta muy difícil para un padre sacar fortaleza en momentos tan fuertes como estos. José Fermín admite sentirse en una montaña rusa de emociones. Hay días que suben y bajan, pues como una montaña rusa. Hay días que las emociones no te permiten estar de pie. Hay días que no quieres hacer nada, solamente pensar en tu hijo todo el tiempo. Y como te repito, lamentablemente tuve que estar tiempo sin pasarlo con él porque por el tema pandemia se me complicó un proceso migratorio. Tienes que sacar fortaleza, y como sacan muchos venezolanos fortalezas todos los días para montarse en 3 camioneticas, llegar a su trabajo. Tienes que tratar de controlar un poco tus emociones y seguir adelante, porque al final lo que quiero es que se haga justicia. Que se haga justicia y que sea un precedente para todos los venezolanos, que la impunidad no puede seguir reinando en el país. Que no puede ser que nosotros veamos un policía en una alcabala y sintamos miedo, pero miedo que nos haga algo. Eso no puede seguir pasando. Oriana Fermín pide justicia por la muerte de Nicolás. Exige que el caso de su hermano no quede impune y los culpables paguen por el delito que cometieron. Lo único que nos puede dar un poco de paz es que le den importancia a esto, que el fiscal le dé importancia a esto, que siga siendo algo que sea el foco. O sea, no pueden, los jóvenes no pueden vivir con este peligro, la gente venezolana no puede vivir con este peligro. Que las dos personas que están detenidas, que tengan la sentencia máxima. Es lo que ayuda a una persona que está dolida por perder a su familiar. Hasta el momento, las autoridades han detenido a varias personas por este caso. En la próxima parte conoceremos cómo va el proceso legal de la muerte del joven piloto Nicolás Fermín Rojas. El joven Nicolás Fermín fue asesinado en el sector Las Flores de Puente Hierro en Caracas. Era un estudiante en una academia de aviación y su sueño era ser piloto. La versión de los testigos indica que el joven realizaba un traslado de pasajeros y fue interceptado por funcionarios que no poseían ningún distintivo. La víctima no atendió a la voz de alto al pensar que se trataba de un robo y decidió retroceder, pero los sujetos accionaron sus armas de fuego. Yo quiero pensar que era un robo, totalmente. Hay varias dudas con respecto al caso, porque la hora en que lo cometieron, la forma en que lo cometieron, tenían armas orgánicas. Cómo sacaron las armas orgánicas del parque, cómo ellos tenían esas armas. Lo que dicen todos los testigos presenciales es que estaban vestidos de civil y portaban chalecos
Obviamente, me imagino que un joven como mi hijo, que no tiene ninguna malicia o ninguna experiencia en ese tipo de casos, se asustó y trató de retroceder, pues, porque tú ves, y me pasaría a mí también, pues, con la experiencia que tengo. Si tú ves que unos individuos se bajan de un carro con chalecos y portando armas, o sea, tú no vas a pensar que son policías. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturó a 2 personas presuntas responsables de este homicidio. Falta una persona por capturar y está fugado. Las autoridades están haciendo su trabajo. Hay un tercer implicado. Se piensa que es un policía también. Está prófugo. Yo voy a hacer todo lo posible que esté a mi alcance para poder ayudar a que esa persona aparezca. Obviamente hay 2 detenidos. Básicamente eso es lo que ha dicho la parte de la justicia. O sea, hay 2 detenidos, una tercera persona que están tratando de ubicar y el carro no se sabe nada del carro. Eso es básicamente lo que se sabe hasta hoy. ¿Por qué no pudieron pegarle un tiro en un pie o algo, o en un caucho? ¿Por qué? ¿Por qué matarlo? ¿Ah? ¿O es que piensas que tú porque tienes un arma puedes matar a alguien y después no va a haber consecuencias? Siempre va a haber consecuencias, de una u otra manera. Para el padre de Nicolás existe una irregularidad con el tema de estas aplicaciones de movilidad, ya que a su parecer no deberían estar activas, prestando servicios a horas que suelen ser peligrosas por la inseguridad. Esas aplicaciones en un país como Venezuela, una ciudad como Caracas, deberían estar apagadas como en otros países desarrollados, que en promedio donde ellos pueden existir, que hay mucha delincuencia, o como es el caso de Caracas, obviamente, apagan la aplicación, no te permiten trabajar. Entonces, si tú quieres correr un riesgo, la aplicación va a estar apagada. Tú no puedes trabajar entre esas horas porque hay un departamento que ellos también verifican que son horas peligrosas. En este caso, ellos no lo hacen. Ellos lo que quieren es que la gente trabaje. Simplemente trabajas. Si te pasa algo, bueno, perfecto. Eso es tu problema. O sea, es tu riesgo. Eso no debería ser así. Nicolás era el orgullo de su padre. Ellos tenían planes a futuro. Este hombre creyó siempre en el potencial de su hijo y sin duda pensaba en apoyarlo en todo momento para que continuara sus estudios. Las académicas estaban listas y las horas de plan de vuelo y ya había volado también. Pocas horas, pero ya había volado. Una voló como copiloto. Lamentablemente, bueno, por el tema país, por el tema de las horas de vuelo lo caro, por el tema de lo difícil que es que alquilen avionetas, o sea, se complicó. Y sobre todo por lo costoso, pues, de la carrera. Pero estábamos en eso, estábamos trabajando en eso y era algo que a mí me tenía muy preocupado desde el exterior. Pero bueno, no se dieron las cosas como uno esperaba. Yo creo que como padre hubiese tomado a lo mejor otra decisión o busco otra forma. Él ya había hecho un semestre en la Católica también, al principio. Y yo tenía un viaje reciente que era buscar otra forma de que mientras no hacía las horas de vuelo, porque estamos hablando de más de $6.000 aproximadamente, buscar otra forma aquí mientras él se retiraba del país. Que por lo menos era mi intención. O sea, era lo que yo más quería. Sobre todo para tratar de dormir un poco más tranquilo y saber que un muchacho joven y con lleno de futuro no lo perdiera. Lamentablemente, bueno, sucedió esto. José Fermín, como padre de la víctima, tomó la decisión de estar al frente de este caso, en el que busca incansablemente la justicia por el homicidio de su hijo. Primero porque es mi hijo. Y segundo porque quiero que se haga justicia. Y tercero porque creo que se lo debo a él. Aunque no estaba haciendo, o sea, yo no hubiese querido que estuviese trabajando esas horas, eran cosas, no estaba al tanto de lo que estaba pasando. También te comento que es un modus operandi que hay entre amiguitos de las escuelas y todo eso. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Uno le alquilan el carro a otro y entonces yo te lo vendo y me lo vas pagando por cuota. Entonces es un modo operandi que ha salido a raíz de estas 2 aplicaciones. Entonces ellos se venden los carros entre sí, no hay documento, no hay documentación. O sea, pero son muchachos jóvenes, pues son chamos. Entonces es un modo operandi que hay, quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas y lo he ido investigando. El señor José hizo un llamado a otros padres. Le sugirió estar alerta ante cualquier situación irregular que pueda estar ocurriendo en los espacios donde se desenvuelven sus hijos. Es un modo operandi de que yo te voy a vender el carro, pero no sé, al final no sabemos cómo funciona, ¿no? Tengo que seguir indagando, pero tú me vas pagando parte del carro. Claro, si el carro es muy costoso, ahí es donde se complica un poco más también, ¿no? Pero si es un carro de un monto accesible en dólares,
Sí, yo te ofrezco vendértelo, vamos a una parte a tu ganancia, una parte de mi ganancia y una parte al capital del carro. Entonces, eso lo están haciendo. Quiero que lo sepas y que si se puede alertar a otros padres que estén pendientes de eso, es bueno que lo sepan. Si esto va a servir para otros padres que estén alerta de sus hijos, perfecto. Porque habrá muchos Nicolás Fermín que podamos poner al día para que se salven o para que los padres estén más pendientes. Yo tengo familiares que son policías y obviamente no todos los policías son malos, pero hay que asegurarnos de que ellos sean responsables por sus actos, porque si no lo van a seguir haciendo. Falta mucho, por lo que he leído y aprendido, porque no es mi área, falta demasiado. Es un caso que se va a prolongar, que se puede prolongar, que pueden diferir muchas audiencias. El sistema es bien complicado de la justicia aquí. Sobre todo le pido al fiscal Tarek que de verdad se aboque a este caso, como se aboca el caso de miles de venezolanos. No puedo pedir nada más por el mío, sino también por muchos venezolanos que sufren la impunidad todos los días, como la estoy sufriendo yo, o la sufrió mi hijo, pues en este caso. Nada, que hagan su trabajo, que se imparta justicia y que estos monstruos que usaron un arma para ser tan cobardes y matar una vida llena de futuro, paguen una pena máxima, mínima de 30 años. Para Oriana, hermana de Nicolás, resulta realmente difícil atravesar este momento tan duro lejos de su familia. Actualmente sus seres queridos no dejan de estar presentes en sus pensamientos y oraciones. Lo que yo puedo hacer es orar, porque físicamente no podemos, o sea, no sabría ni cómo traerme a toda mi familia. Pero lo que puedo hacer es mantenerlos en mis pensamientos y oraciones. La pérdida de un hijo en cualquier circunstancia resulta tan impactante y devastadora que casi es imposible imaginar lo que ese padre puede estar sintiendo. La vida de Rafael Galvis y la de su familia cambió el 16 de agosto del año 2014. Una conversación telefónica se convirtió en el último contacto que existió entre padre e hijo. Yo lo había invitado a que se fuera conmigo de viaje, yo iba a la posada y él me había dicho, papá, me voy a quedar porque voy a salir con un amigo un rato. Yo me fui a la posada, ese fue un viernes en la noche y el sábado en la mañana, a primera hora, me llama mi hermano y me informa que él había sufrido un accidente de tránsito. Comunicación social fue la carrera que este joven de tan solo 19 años de edad decidió estudiar. Siempre soñó con trabajar en medios internacionales en la sección de deportes. Horas antes del hecho, él había decidido salir con un amigo a celebrar que había encontrado su primer empleo. Desafortunadamente, esa salida significó el fin de sus sueños. Su mamá le dio la posibilidad de que se llevara el vehículo y él le dijo, no, mamá me lo ha dicho tantas veces, si voy a salir, voy a tomar, ¿para qué me va a llevar el carro? No, voy a llevar el carro. Salieron del sitio donde estaban en Guarena y su amigo le dice, voy a buscar un taxi. Pasados algunos minutos, el amigo regresó sin lograr encontrar un taxi que les prestara el servicio, por lo que el joven decidió salir y buscar por su cuenta. El impacto fue tan fuerte que tanto el chofer como Rafael Alberto perdieron la vida al momento. La hora registrada del suceso fue las 5:30 de la madrugada. El amigo me dice, a los 2 minutos él venía con el taxi, lo consiguió fácil y las calles estaban solas, él venía del lado del copiloto y su amigo se montó pues en la parte trasera del vehículo. Estaba lloviendo mucho, iban de Guarena a Guatire y aparentemente pues el conductor de trabajar toda la noche, lluvioso, perdió el control y impactaron contra una de las columnas de lo que es el metro de Caracas en Guarena, Guatire. El amigo, quien viajaba en el asiento trasero del carro, logró sobrevivir al accidente y presentó una fractura en el tobillo. A muy tempranas horas, a través de una llamada familiar, se le informó al padre de la lamentable noticia. Inmediatamente salió del estado Aragua, lugar donde se encontraba rumbo a Guarenas, Guatire, con la esperanza de que todo fuese una confusión.
salgo de donde estaba, es un pueblito del estado de Aragua llamado Valle Morín, y cuando llego a San Casimiro, que tengo cobertura de señal, me llama mi otro hermano y bueno, sí me confirma del fallecimiento de Rafael. Bueno, hasta ese momento estaba conduciendo, ya después de ahí en adelante no pude seguir manejando, me pasé del lado de copiloto, bueno, iba con la familia y bueno, es un instante bastante difícil porque pareciera que se te nubla el pensamiento y no sabes ni qué pensar, ni a dónde mirar, ni nada. Estás como ido completamente de todo el trayecto hasta que llegué a Caracas, a Guarena, directamente. Aunque sus padres se habían separado cuando Rafael Alberto tenía 2 años de edad, su papá siempre estuvo presente en su vida. Fue este niño quien le hizo saber el amor tan grande que nace cuando un hijo llega a la vida. Yo siempre mantuve un esfuerzo, y realmente era un esfuerzo, por ir a Guarenas y a Guatire todos mis fines de semana a buscarlo, con carro, sin carro, y habíamos tenido pues una relación padre-hijo realmente única realmente. También éramos unos grandes amigos, ¿no? Confiábamos en muchas cosas. Yo sé que las madres de alguna manera tienen ese sentimiento para con sus hijos porque vienen de su vientre, de su ser. Pero en el caso, cuando eres un padre abnegado, cuando estás pendiente de tu hijo, cuando estás con él, el sentimiento sigue siendo tan hermoso como el de una madre, sí. Aprender a vivir con la ausencia de un hijo que viste nacer, crecer, dar sus primeros pasos y que en muchos casos incluso te toma como ejemplo para su vida, es un proceso que resulta muy complicado de asimilar. Al principio, permitido ser el padre de Rafael Alberto, por verlo crecer y por tener siempre presente todos esos gratos momentos que vivió junto a su hijo. Y la lección que al final te deja es, hay un valor importante que la sociedad lo establece así como que la madre es una. Y los padres también podemos ser unos, podemos ser únicos. Y créeme que los hijos en la madre buscan protección, buscan cariño, buscan afecto, y en el padre buscan guía, buscan ejemplo, buscan ese consejo que viene, sea hombre o sea mujer. Busca ese consejo que definitivamente sí le llega al corazón con mayor fuerza. La pérdida de un ser amado, bien sea por alguna enfermedad, un hecho de violencia o algún accidente, hace que los padres se cuestionen y se pregunten, ¿por qué mi hijo? Sin obtener respuestas. Incluso cuestionamos fe, cuestionamos creencias, cuestionamos muchas cosas. Tenemos que, en principio, entender que hay algo superior, algo omnipotente que definitivamente marca la vida. Hay unas razones por las que suceden las cosas. Busquen ayuda profesional y de verdad busquen un encuentro cercano e íntimo con Dios, porque es allí donde conseguimos respuestas a muchas de esas preguntas y a muchas de esas interrogantes cuando decimos ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir todo esto? ¿Por qué es tan duro todo esto? Pues de la mano de profesionales y de la mano en nuestra fe y en Dios, lo vamos a poder superar. Cuando una persona emigra a otro país sin avisar a sus parientes, es una experiencia difícil y estresante para los miembros de la familia que se quedan atrás. Es natural sentirse preocupado, triste o enojado cuando un ser querido se va sin previo aviso. En octubre del año 2021, Leonel Monagas se enteró que su nieta de 20 años, Lismar Monagas, había emigrado a Perú por peticiones de unas amigas bajo engaño, en busca de una mejor vida. Yo me entero que ella se va a Perú cuando ya estaba cruzando Ecuador. O sea, no sabía, se me fue así como escondida. ¿Se fue escondida? No, cuando ella estaba ya en Ecuador, que estaba allá, yo digo, no, ¿qué es eso? ¿Por qué te fuiste? Eso no, ya yo sabía que si no hacen nada aquí en Venezuela, para allá no hacen nada. Total que llegó a Perú. Se fue con unas amigas que le dijeron que se fueran. ¿Cómo llegó allá? No sé, como si pagó, no le pagaron. Lo que sí es que
me dicen, bueno, que me dan dando esto, me dan ropa, y le decía, no, eso es peligroso, y eso te lo van a cobrar, pues yo más o menos sabía de que se la están llevando. Se presume que es trata de personas, se la dan bajo engaño. Desde que la joven llegó a Perú siempre tuvo comunicación con su familia, pero con el pasar de los días todo cambió. Ella le confesó llorando a su madrina que tenía una deuda y que quería devolverse a Venezuela. A pesar de la situación, la joven se comunicaba con poca frecuencia, hasta que un día desapareció sin dejar rastros. Ella siempre tuvo comunicación, desde que llegó hacía hasta videollamadas, de hecho creó el grupo de la familia, que hacemos videollamadas, echando bromas para allá, para acá, todos estábamos ahí en contacto. Mi yerna, que es su madrina, empezó a preguntarle ciertas cosas, entonces ella ahí comienza a decir que tiene una deuda, que le están poniendo cosas que no son, que ella paga esa deuda, que ella se quiere venir para acá, que ella se quiere venir, y comenzó. Entonces nosotros le aconsejamos, bueno, ya tomaste esa decisión, ya trata de salir de eso y véngase para acá, hija. Ella llamaba, que estaba como escondida, que para acá, que sí para allá, y dejó de comunicarse. Entonces, yo, por ejemplo, yo empecé a preocuparme. Es comprensible que un padre se sienta desesperado cuando no sabe nada de un hijo. Es natural preocuparse por la seguridad y el bienestar, y el no saber dónde está o qué está haciendo es estresante y angustiante. El 31 de diciembre de 2022, una vecina del abuelo de la joven le dijo que su nieta había sido asesinada en Perú. El 31 de diciembre, por medio de una vecina, que la mataron en Perú. La mataron. ¿Y cómo es eso? Entonces, indagando que no, que para allá, que sí, que fue lo que le dieron unos tiros, que sí para acá, que era una deuda que tenía, que debía 7.000 soles. Una presunta jefa de ella. Realmente no sé, ella nunca dijo dónde vivía. Según datos de la Interpol en Perú, a la joven se la llevaron hasta ese país para explotarla sexualmente. Sin embargo, para ese momento no habían pruebas de que su asesinato fuera cierto, pues el señor Monagas nunca recibió fotos ni datos que le confirmaran la muerte de su nieta. Se presume que trata de personas, se la dan bajo engaño. Entonces cuando están allá, la ponen a trabajar, porque eso me lo participó tanto las personas de Interpol. Y me dijeron, ¿usted está claro que la pusieron fuera a hacer esto, a prostituirla? Y digo, sí, estoy claro, pero el problema es que me están diciendo que me la mataron y quiero saber que si es verdad. Pues hay personas en Perú que me abordan por el Facebook, no las conozco, amigas, muchachitas, y yo le digo, bueno, si me enseñan el cadáver, yo lo creo, pero mientras tanto no. La angustia y el desespero se hacían cada vez más notorias, pues Leonel Monagas nunca recibió respuestas de las autoridades peruanas sobre el paradero de su nieta. El 30 de mayo del año 2021, el abuelo de la víctima se puso en contacto con una fiscal de asuntos de trata de personas en Lima Norte, Perú. El 30 de mayo yo fue que le hice las declaraciones a ella con una fiscal que es, ella me dice que es fiscal de asuntos de trata de personas en Lima Norte, y me asignó también un abogado, que si yo tenía un abogado, y me asignó ese abogado. Y también me dio un código también de seguridad. La trata de personas es una forma de explotación que se produce cuando una víctima es obligada, engañada o coaccionada para trabajar o realizar actos sexuales contra su voluntad. Los traficantes de personas pueden utilizar la fuerza, la amenaza, el engaño o la coerción para controlar a sus víctimas. Es por esto que el señor Leonel aseguró que la desaparición de su nieta estuvo en manos de una banda organizada de trata de personas. Las personas de Perú me lo han dicho. Me han dicho, usted está claro de que esto se trata de personas, de una red de trata de personas. Le digo, sí, me han dicho. ¿Qué organización? No sé, porque hay muchas organizaciones allá. En Perú hay demasiadas organizaciones. ¿Y hay venezolanas? Hay muchas venezolanas que niñas, mira, niñas que la tienen en eso, que de verdad que, niñas, jovencitas, no sé, porque van allá a eso. Yo digo que si no hicieran nada aquí en Venezuela, ¿qué van a hacer para allá? Desde hace aproximadamente 6 años, la mamá de la joven está privada de libertad, situación que llevó al señor Leonel a hacerse cargo de su nieta Lismar hasta su mayoría de edad. Es importante resaltar que la joven tenía una deuda que nunca se terminó de cancelar.
pues la madre de la joven y otros familiares recibieron amenazas por parte de la banda criminal que opera en Perú mediante llamadas telefónicas. La mamá de ella, su mamá, que es mi hija, que está privada de libertad hace ya más de 6 años, en la cual por eso yo me quedé con ella, me quedé con su hijo, y yo aparte también tengo 3 niños más. Ella tenía una deuda que nunca terminaba de pagarse. Y no, que debe. Bueno, ¿cuándo te va a terminar esa deuda? De hecho, llamaron a mi hija allá donde está privada de libertad, amenazándola. Y también a la que tiene a su bebé. Ella me decía que había una persona que llamaba a una mujer amenazando, que sabían quién era yo, todo, dónde vivía, que le iban a secuestrar a su hijo, todas esas cosas por una deuda. Después, porque ella trató como de escaparse, tengo entendido que ella terminó como de escaparse, pero la volvieron a agarrar, entonces después llamaron, no, que a ella le falta poquito, para allá y para acá, y entonces hasta ahí. El señor Leonel le ha enseñado a sus nietos el valor del trabajo. También argumentó que siempre ha sido una persona alegre, pero desde que su nieta Lismar desapareció, no ha vuelto a sonreír, y también explicó que ha tenido que tomar medicamentos para poder dormir. Yo a ellos les enseñé otra cosa. Yo tengo 63 años y aún trabajo. Yo soy herrero, soy construcción, plomería, electricidad, abarco todos esos oficios, gracias a Dios. Y ellos me han visto siempre, y yo soy su payaso también, abuelo, papá, siempre un chiste, pero ya después del caso de Lismar se me fue la risa. Ya no soy el mismo, tengo que tomar medicamentos alguna vez para poder dormir. Y bueno, sé fuerte porque los hijos de mi hija los cuido yo. El abuelo de la joven aún tiene fe de que su nieta aparezca con vida. El hombre aseguró que seguirá con la investigación de este caso junto con las autoridades peruanas, pues también exigió un poco más de atención el caso de su nieta. En la semana que viene ya yo comienzo nuevamente a llamarla, pero yo dejo un lapso y empiezo a preguntarle, mire, ¿qué ha pasado? Dígame. Y quiero también tratar de llegar a que asuntos internacionales del Ministerio Público me tomaran un poquito más en cuenta. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna y una violación grave de los derechos humanos, y puede ocurrir en cualquier parte del mundo. El señor Leonel Monagas dejó un mensaje para todos esos jóvenes que dejan su país para emigrar en busca de mejores oportunidades. Claro, yo le llamándole más que todo al Ministerio Público de Asuntos Internacionales que tomen en cuenta en todo asunto de estas niñas que se la están llevando para otros países, pintándole pajaritos en el aire, diciéndole que se trata aquí de una red de trata de personas que la van a colocar allá a trabajar, a prostituirse y a pagar una deuda que nunca van a pagar esa deuda, sino hasta que ellos digan. Y yo digo a los padres y a los padres en general, ven, que la aconsejen, pues, que busquen la manera de que no se vayan así, porque eso es mentira. La ponen a hacer cosas que no dé. Y ahí está el caso de mi niña, tengo 7 meses sin saber de ella. El amor es uno de los valores y el sentimiento que siempre está presente en cada una de las familias venezolanas, pero también puede presentar desafíos y conflictos que pueden afectar la salud mental y emocional en muchas de ellas. Esta noche hemos conocido casos donde padres, hermanos y un abuelo describen cómo han experimentado el fallecimiento o la desaparición de un ser querido. Para seguir aclarando más dudas sobre el tema tratado esta noche, nos acompaña el psicólogo clínico Manuel Fariñas. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor, adelante. Está en su casa. Gracias. Vamos a tratar un tema muy interesante. Gracias. ¿Y Que quién siempre- más que usted, Así es. experto en la materia? Es importante analizarlo siempre como un experto. Queremos comenzar preguntándole qué cuidados psicológicos requiere un
señor padre que tiene a su hija privada de libertad y además tiene a su nieta desaparecida porque está en manos de una banda de trata de personas en otro país. Además, este señor maneja información que su nieta fue asesinada en diciembre, pero no tiene evidencias al respecto. Una de las principales cosas que trabaja la psicología va a ser el pensamiento rumiante. Vivimos atacados por el tema de las opiniones, de las sugestiones, de todo el aparataje especulativo que nosotros recreamos desde el punto de vista cognitivo. Mucho se ha hablado acerca del poder de la mente es muy poderosa. Pero una de las cosas que no detallamos a veces es de qué se compone esa mente. Es de argumentos, es de cuestionamientos, es de comentarios, es de chismes, es de elucubraciones. Una de las primeras cosas que pudiéramos hacer es disminuir la exposición que pueden tener estos familiares a un conjunto de ideas que le van a ser contrastantes en opiniones, en ocasiones. O sea, va a entrar en conflicto la persona entre lo que se espera, las expectativas, la esperanza, esto que suena tan romántico a veces, y también un hecho confrontativo, un hecho real, un hecho demasiado contundente como es finalmente la desaparición o el cese de la vida o el cese de los signos vitales. Doctor, ¿qué tan difícil es superar para un padre o una madre la pérdida de un hijo? ¿Es a largo plazo, es a corto plazo? ¿Se puede llevar una vida normal, una rutina normal? Va a ser muy subjetivo. Fíjate que a nivel histórico uno ha reportado que, bueno, el amor de madre, el amor de padre, va a sonar un poco frío lo que voy a decir, pero va a depender del nivel de compenetración, va a depender de los estilos de personalidad y va a depender también de qué estrategias de afrontamiento tiene la persona. Va a depender, va a ser muy relativo. Sé que la pregunta de repente es muy amplia y la respuesta es muy vaga, pero va a obedecer incluso a las características y a los estilos de vida y las experiencias de cada padre y cada madre. Sí, es muy doloroso, la gente tiene que pasar por las famosas etapas del duelo. No lo define solamente la psicología, sino que se ha visto a nivel estadístico que el tema de las 5 etapas, muy famosa, que es primero la negación, ahí se niega la persona, esto no pudo haber ocurrido, eso no puede ser así. Luego pasas por una etapa de ira, una rabia, ¿cómo es posible? Yo le dije a ese muchacho que no se fuera, pero ¿por qué hicieron eso? Pero cualquier cantidad de cosas. La culpa incluso. La culpa, pero está inmersa en las 5, en estas 5, ¿no? En estas 5 etapas. Después viene la negociación, bueno, fue lo mejor que le pudo pasar, o yo no quería eso, o bueno, Dios lo quiso así, por llamar, y después viene un proceso de tristeza profunda, que es la etapa donde más tiempo permanece a veces la gente. Dice, es que esto es un dolor muy grande, pero eso está atado a todo el aparataje, al recuerdo, a la rememoración, a los eventos bonitos, ¿viste? Nosotros no hemos sido vacunados ante eso. Nosotros somos unas sociedades latinas muy cariñosas, muy afectivas, y la curva de olvido, suena muy técnico lo que te voy a decir, pero esa curva para extinguirse va a ser un poquito lenta en función a cuánta capacidad asociativa tengamos. Esta es la taza de mi hijo, esa es la batica de mamá. De esa depresión o tristeza llegar a la aceptación, que va a requerir de apoyo. Ahí es donde yo digo y hago el llamado a los profesionales, poder acudir a quien realmente, llámese un gurú, llegas una persona representativa, alguien influyente o un profesional, que si es de necesitarse algún tipo de tratamiento psicofarmacológico o terapéutico para poder conciliar, para poder tener un elemento de contención. A veces muchas de estas personas no tienen la contención adecuada y no es el comentario bonito de que, bueno, es lo mejor. No, hay que tener cuidado con eso. Hay que apoyar desde la alimentación, desde el sueño, desde el descanso, hasta el nivel de sobreexposición de estímulos. ¿Por qué bombardearse con más noticias? Eso es una de las cosas que yo hago el llamado a la sociedad. Somos a veces muy morbosos, somos muy sádicos en la exposición, en el culpar, en el ser dañinos con la palabra. Entonces somos muy punitivos. Debemos bajar un poquito eso porque estas personas ya están pasando una situación bastante incómoda y desagradable. Sí. Entonces no empeorarla. En nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc, recibimos mensajes de nuestra audiencia y la producción seleccionó el siguiente. A mi sobrina la contactaron por las redes sociales desde Ecuador ofreciéndole un trabajo decente con todos los gastos pagos, donde le ofrecieron una gran cantidad de dinero como pago por sus servicios como secretaria. Ella está fascinada con la propuesta. ¿Cómo puedo ayudarla para que desista de irse a ese país? ¿Está siendo manipulada? Hay muy poca evidencia que te pueda hacer corroborar en estos sistemas, y no solamente por los eventos históricos y la estadística. No tenemos garantías de ningún tipo. A estas alturas, ya en pleno siglo XXI, donde la tecnología ha avanzado tanto, donde hay propuestas serias,
necesitas corroborar, necesitas evidencia. Aquí si nos vamos al hombre de poca fe, necesito pruebas. Dame un contrato que también se puede falsificar, dame fotografías, te puedes exigir. No, bueno, es que esto es bastante atípico, esto está comenzando. Sospechar totalmente de eso. Es muy atractiva la propuesta. Hablar de un trabajo decente, con un atractivo salario. Nosotros tenemos que formar, y es lo que yo insisto a veces en clases y también a través de la terapia, que debemos despertar el espíritu crítico. Hay mucho cuento, somos una sociedad que se ha basado solamente en el de boca en boca. Tenemos que activar el cuestionamiento, no ser tan incautos. O sea, sí exigir, necesito pruebas. No, bueno, pero eso no podemos ser tampoco formales y sistemáticos. Yo creo que nuestros tiempos actuales nos lo están exigiendo. Ya la ingenuidad no se perdona tan fácilmente. Doctor, una pregunta rápida e importante. Siempre decimos que el amor de madre es incondicional. Okay. Y esta noche los casos que conocimos tienen que ver con los padres. Okay. ¿Es más duro el duelo en un padre o en una madre? ¿O existe alguna diferencia entre mujer y hombre para llevar el duelo? La sociedad lo ha querido llevar por el tema de concebir, de llevarlo durante 9 meses a algo demasiado tajante y decir el amor de madre, nada. Sonó romántico, para las historias suena muy bonito, a nivel de historia, a nivel de documental, excelente. Sí, la madre porque lleva mucho más tiempo y permanece, pero es algo que no podemos realmente medir. Subjetivamente sí, pero el encariñamiento, toda la afectividad que representa un hombre, si lo lleva el amor, el tiempo de compartir, esta sociedad sufrió mucho porque muchos padres no solamente se portaron mal y se fueron con otra familia, sino también que se les arrancó, y es lo que callan a veces los hombres, lo que callan las parejas. A mí me arrancaron de esa casa, a mí se me exigió mucho, yo tenía que ser el proveedor y yo me tuve que ir de esa casa. No siempre el capítulo es que el hombre es el terrorista, es el malo. Hay eventos también muy especiales. El hombre llega a encariñarse porque tienen un modelo de vida, tienen una persona a quien de verle el legado. El modelo a seguir. El modelo a seguir, o sea, también es un compromiso. Los padres aman muchísimo, se entregan, arriesgan sus vidas, donan. O sea, vámonos a los eventos realmente medibles, donan sus órganos sin chistar. Hay estadísticas muy interesantes en el resto de los países. O sea, que el nivel de exigencia, el nivel de sacrificio y esfuerzo, no me gusta a veces la palabra sacrificio, de trabajo, de esfuerzo, es la que te lleva a medir el amor. Ambos tienen sus características y son muy diferentes, no por sonar acomodaticio, pero son amores totalmente distintos y suficientemente intensos. Doctor, antes de finalizar, sus redes sociales, un mensaje final. Me pueden contactar a través de @psicoentorno, PSICO entorno, o a través del 0416-837-4537. Soy Manuel Fariñas, a nivel individual o de pareja. Recomendación final, tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar las expresiones, tenemos que cuidar a aquellas personas que están vulnerables y se les están haciendo unas propuestas soñadoras y finalmente atentando contra su propia integridad física, contra sus propios ideales. A veces son cosas impuestas y las personas sencillamente les queda ese pensamiento rumiante, atractivo y deseable. Tenemos que ser más críticos también como sociedad. Doctor, agradecido sus palabras, su aporte, súper importante para nosotros. Gracias, y de esta manera hemos finalizado el programa por esta noche. Gracias al doctor Fariñas por acompañarnos. Les recordamos que también pueden aclarar todas sus dudas enviándonos un mensaje. Por eso les comparto nuestros puntos de contacto. En Instagram nos consiguen como @rostrosdlc. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. Así nos hacen llegar todos sus casos. Y en conmemoración de los 35 años de nuestra casa Televen, queremos invitarlos a compartir todos sus mensajes con la etiqueta Los 35 de Televen. Mis redes sociales son Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. Mi cuenta en redes, en Twitter @David Ramírez y en Instagram @SoyDavid Ramírez. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero.
Yeah, yeah, yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.